Un saludo para todos mis hermanos en esta hora en la cual vamos a estudiar un tema que es muy importante para nuestros días. Yo siempre me pregunté sobre el sábado en Daniel, porque en Apocalipsis siempre se nos manda el estudio sobre los mandamientos de Dios. Se encuentra el arca del pacto. El remanente de Dios tiene dos características, que es que guarda los mandamientos de Dios y tiene también el testimonio de Jesús. Sabemos también de que hay una ley dominical que está en contra del día de reposo y en contra también del remanente de Dios. Entonces, se encontrará el sábado en el libro que es complementario a Apocalipsis, que en este caso es Daniel. Eso es lo que vamos a estudiar en esta hora, sintetizadamente y a profundidad a la vez. Vamos a partir leyendo el capítulo 10 y el versículo 4 de Daniel. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Versículo 5. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. La mención del día 24 del primer mes es totalmente importante. ¿Por qué? Porque en el primer mes, para Daniel, que era judío, habían ciertas fiestas que se cumplían, por ejemplo, desde el primer día hasta el día 14, que en este caso era la Pascua, y luego hasta el 21, que era la fiesta de los panes. Por tanto, en el día 21 finalizaba lo que era la fiesta. Pero aquí encontramos que Daniel se encuentra el día 24, por tanto el ayuno que Daniel tuvo fue sobre esas fiestas. Ahora bien, lo que sugiere es que él empezó su oración y sus súplicas y ayuno el día 4 de ese mes, para llegar el día 24 después de los 21 días que son y representan lo que son las fiestas que los judíos tenían. Y a respuesta de esto, la oración y el ayuno de Daniel, se le va a dar una respuesta totalmente importante a Daniel, que abarca el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12. Y estos tres capítulos, que son el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12, nosotros lo tenemos como separados por secciones. Pero en realidad todo esto es parte de una sola revelación que parte en el capítulo 10. Esto es interesante porque para los judíos, cuando se comenzaba la semana, las semanas completas comenzaban desde domingo hasta el día de reposo, es decir, desde el primer día hasta el día sábado. Y esto quiere decir que Daniel, cuando recibe esta visión, la recibe en el día sábado. La visión del gran conflicto, Daniel la recibe un día sábado. Es más, el calendario gregoriano, si ustedes lo ven, el día 24 del primer mes babilónico, si ustedes buscan el 24 del primer mes, ustedes van a darse cuenta que eso nos lleva al sábado 11 de mayo del año 535. Y esto es totalmente importante porque se nos revelaría de que el sábado, en el conflicto final entre los reyes del norte, entre el rey del sur, entre Miguel, entre el pueblo de Dios, el conflicto final y la clave para poder entenderla es el día de reposo, es decir, el sábado. Ahora, cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, se nos dice en el capítulo 1 y el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como trompeta. Aquí hay tres posibilidades de poder interpretar este texto. El primero es de que se nos hable de un día como el día del Señor, como el día del juicio, el día final. Otro que es el día del Señor como el día domingo. Y otro que sería el día del Señor, es decir, el día sábado de reposo para Jehová. Yo tengo aquí un libro que se llama Apocalipsis, se acerca magnífica culminación. Y yo comencé a leerlo, es de los testigos de Jehová, y se nos dice en la página 22. El día del Señor, haciendo un comentario sobre este versículo. ¿En qué punto en el tiempo coloca esto el cumplimiento de revelación? Y dice, pues bien, ¿qué es el día del Señor? El apóstol Pablo lo menciona como un tiempo de juicio en el que se cumplen promesas divinas, y se cita 1 Corintios capítulo 1 versículo 8, 2 Corintios 1, 14, Filipenses y otros. Filipenses y otros versículos de Filipenses. Con la llegada de ese día, los magníficos propósitos de Jehová adelantan triunfalmente hacia su culminación. Ese día empieza con la coronación de Jesús como Rey Celestial. Entonces aquí se nos habla de que este día, el cual se dice el día del Señor, es un día como el día de juicio, el día final. Pero ¿será realmente esto lo que se refiere? Aquí se nos citan dos textos que son de 1 Corintios, el capítulo 1, y 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 14. Y aquí yo les voy a poner los textos griegos donde se nos usa la misma palabra que ellos dicen que se refiere al día del Señor. Aquí ustedes lo ven, ¿ya? Merto Kyriou. Pero cuando nosotros hacemos un contraste con lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, nos damos cuenta de lo siguiente. Los textos, como se escriben, son totalmente diferentes porque uno apunta a lo que es
el final de los tiempos, como la culminación, como bien dice el libro, pero en el capítulo 1 y el versículo 10 es diferente. Por ejemplo, en Primera de Corintios, en el capítulo 1 se usa esa palabra. En Segunda de Corintios se usa la misma palabra. Pero cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 10, es este texto el que se menciona. Este es el texto el cual hace una diferencia con lo que ellos dicen. Que en este caso no es un día de juicio final ni de culminación, sino que es un día, y ese día es el día del Señor. Cuando Juan escribe Apocalipsis se nos empieza a dar la ubicación y la información en el lugar en el cual él se encuentra. Por ejemplo, él dice que estaba en Patmos. Dio la razón por qué estaba allí, que fue por causa de la palabra y el testimonio. También se nos dice en el estado en el cual recibió la visión, que fue en espíritu. Y dice en el día en el cual estaba, es decir, el día del Señor. Por tanto, descartamos totalmente la enseñanza que se nos dice de que Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 con el día del Señor se refiere a un día de juicio o culminación de todo, porque se refiere a un día en el tiempo presente en el cual Juan se encontraba para recibir la visión de Apocalipsis. Ahora muchos dicen que este día es el día domingo, pero es interesante de que Apocalipsis, a pesar de que es el último libro que nosotros tenemos en la Biblia, no es el último libro en que fue escrito. Porque después de Apocalipsis, Juan escribe su evangelio, que es el Evangelio según San Juan. Y él, cuando habla sobre el domingo, no usa la misma palabra que utiliza para el día del Señor, como lo hizo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Por ejemplo, en el capítulo 20 de Juan, versículo 1, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, fíjense que no dice el día del Señor. Si Juan está diciendo de que el día del Señor es el domingo y que esta revelación fue el domingo, cuando ya escribió Apocalipsis y empieza a escribir el Evangelio según San Juan, no nos dice que era el día del Señor como en Apocalipsis, el domingo o el primer día de la semana, sino que dice bien claro el primer día de la semana. Entonces descartamos las dos interpretaciones que dice de que el día del Señor viene como el día de la culminación, el día final, y lo que es el día domingo. Por tanto, ahora solo nos queda una interpretación, que en este caso es el día del Señor como el día de reposo, el sábado. Ahora se nos dice de que es el día del Señor, es decir, el día que le pertenece al Señor. ¿Cuál será el día que le pertenece al Señor? Juan, siendo un judío, ¿cuál era la mentalidad que él tenía para saber cuál era el día que le pertenecía al Señor? Juan tenía los escritos del Antiguo Testamento, y para Juan, que era judío, los escritos del Antiguo Testamento, como por ejemplo lo que dice el profeta Isaías, se nos dice lo siguiente sobre el día de reposo. Isaías 58:13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, es decir, ¿cuál es el día santo? ¿Cuál es el día del Señor? Por tanto, ese día es el día sábado, no es el domingo ni es un día de juicio al futuro. El día en el cual Juan recibe esta visión es el día de reposo, que es el reposo para Jehová tu Dios, el sábado. El día en el cual se revelan los grandes acontecimientos proféticos, los grandes conflictos que tienen que ver con el tiempo del fin, tanto en Apocalipsis como en Daniel, es el sábado, puesto que el sábado será central en este conflicto entre el bien y el mal. Esto nos está diciendo que es de vital importancia comprender este conflicto entre el rey del norte, el rey del sur, la intervención de Miguel, el pueblo de Dios y el sábado. El sábado es la clave para poder comprender mejor estos grandes conflictos que van a realizarse en el tiempo del fin. Por eso es que nosotros observamos este día, un día tan especial, el día que ha sido consagrado como santo y sagrado para el Señor, el sábado.